Bueno, cierren sus micrófonos, no quiero escuchar ruido, dejen de hablar y atiendan. Ya continuamos entonces con la resolución del problema. Decía que para la tensión 2 utilizaba la ecuación 3. Cierren sus micrófonos, no quiero escuchar ruido. ¿Ya? Entonces, reemplazo valores. Tengo fuerza de rozamiento 7,51 más fuerza cinética 31,53 más masa 3,5 kilogramos con aceleración 4,6. Hago operaciones y de ese modo llego a la tensión 2, que es 62,34 newton. Y de ese modo hemos terminado la resolución del problema. Hemos calculado la aceleración que me pedía el problema y las tensiones en las cuerdas, tensión 1 y tensión 2. Hemos hecho un procedimiento largo. Como verán, no hay fórmulas fijas para calcular en cada caso la aceleración y las tensiones. Nosotros tenemos que deducir aplicando razonamiento y análisis en cada caso, para cada bloque, y aplicamos álgebra. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿Tienen la palabra? No, mister. Sí. ¿Todo está claro? Sí, mister. Ya, no hay ninguna duda entonces. Eso significa que pasamos al tercer ejemplo, al tercer problema. Y en el tercer problema también nos plantean otro gráfico con dos planos inclinados. Pero ¿qué dice el problema? Dos bloques de igual masa, unidos por una cuerda, están apoyados en planos inclinados, como se ve en el gráfico. Si coeficiente de rozamiento igual 0,3, calcula la aceleración con que se mueven y qué distancias recorrerán hasta detenerse si iniciaron a moverse con una velocidad de 1 metro por segundo. Bueno, de acuerdo al problema, anoto mis datos. Me dice que las masas son iguales. Masa 1 igual a masa 2 igual a masa. Coeficiente de rozamiento 0,3. Y me piden calcular la aceleración con que se mueven los dos bloques, la distancia que recorren hasta detenerse, por eso velocidad final 0, y cuando inician o empiezan a moverse con una velocidad de 1 metro por segundo. En el gráfico están dándome las dimensiones, la altura del plano inclinado para cada caso y la longitud de cada plano, pero no me dan los ángulos. Si observan bien, aquí tengo un plano inclinado muy diferente al que está al lado derecho. Necesito entonces calcular en base a estos datos, donde la altura es 1,2 metros. La longitud de este plano del lado izquierdo es 1,5 metros. La longitud del plano derecho es 2 metros. En base a estos tres datos debo calcular alfa, este ángulo del primer plano inclinado, y beta, el ángulo del segundo plano inclinado. Para eso, entonces, utilizo trigonometría. En este triángulo, rectángulo, conozco este lado y este otro, que es el plano inclinado. En este triángulo rectángulo, entonces, la hipotenusa es el plano inclinado. Y este lado vertical, cateto opuesto. Por eso utilizo para el ángulo alfa lo siguiente. Seno de alfa igual cateto opuesto sobre hipotenusa 1,2 sobre 1,5. Hago operaciones y de ese modo llego que el ángulo alfa es igual a 53,3 grados. Para el ángulo beta utilizo este triángulo con el mismo procedimiento y la misma función. Y digo, seno de beta igual cateto opuesto
sobre hipotenusa. Entonces, 1,2 sobre 2 igual a 0,6. Haciendo operaciones con la ayuda de la calculadora, llego a que el ángulo BK es igual a 36,85. Y por si acaso me anoto la fórmula de peso igual masa por gravedad, aunque ya lo saben. Ahora sí, teniendo esos dos datos ya empiezo a trabajar. Pero antes, quiero saber hacia dónde se ha de mover estos dos bloques. Si las masas son iguales, tendrían que estar estáticos, pero no. El bloque M1 está apoyado a un plano inclinado de mayor ángulo. Eso significa que este bloque M1 ha de moverse en ese sentido, hacia abajo. Eso significa que a este otro bloque ha de moverlo en ese sentido. Listo, ya he identificado hacia dónde van a moverse con cierta aceleración. Entonces, analizo. Por eso escribo para M1, para este bloque M1, que lo doy ese nombre. Si este bloque se mueve hacia abajo, significa pues que hay una fuerza que lo jala hacia abajo. Y es la fuerza cinética 1. Por eso decía hace rato, si esta cuerda se revienta, el bloque libremente ha de caerse hacia abajo, sobre esta superficie. Y la fuerza que lo mueve es la fuerza cinética. Sin embargo, hay otra fuerza en sentido contrario al movimiento. Y es la fuerza de rozamiento 1, lo voy a llamar. Fuerza de rozamiento 1. Entonces, si este bloque se mueve hacia abajo, fuerza cinética es mayor que la tensión y la fuerza de rozamiento 1. Por eso escribo fuerza cinética 1 menos tensión menos fuerza de rozamiento 1 igual masa 1 por aceleración. Ya. Y despejo tensión. Al despejar tensión, escribo las fórmulas de cada una de estas otras, de fuerza cinética y de fuerza de rozamiento 1. Y de ese modo tengo que tensión es igual a peso 1 por seno de alfa menos peso, coeficiente de rozamiento por peso 1 por coseno de alfa menos masa 1 por aceleración. Ya que he despejado tensión, ahora se den cuenta, esta partecita se los voy a escribir aquí arriba. Al despejar tensión. Tensión al despejar tengo lo siguiente. Fuerza cinética 1 menos fuerza de rozamiento 1 menos masa 1 por aceleración igual tensión. La tensión lo he llevado con cambio de signo. Y he aplicado la ley involutiva. Por eso llego a esta fórmula. Y cada una de estos términos es reemplazado por su fórmula. Fuerza cinética, fuerza de rozamiento y masa 1 por aceleración. Y a esta expresión lo llamo 1. Expresión 1. Ahora analizo para el bloque 2. Este bloque 2 está moviéndose hacia arriba, pero hay también otras fuerzas que están aplicadas sobre este bloque. ¿Qué pasaría si esta cuerda se rompe? Entonces el bloque ha de moverse hacia abajo, debido a que ha de haber una fuerza cinética 2, que lo llamo. Y además,
si está moviéndose hacia arriba, ha de haber también otra fuerza. Y lo llamo fuerza de rozamiento 2. Como está moviéndose hacia arriba, la tensión es mayor que estas dos fuerzas. Por eso escribo tensión menos fuerza de rozamiento 2 menos fuerza cinética 2. Igual masa 2 por aceleración. Y lo mismo que para el bloque M1. Despejo tensión y cada una de estas fuerzas escribo sus fórmulas. Fuerza de rozamiento 2 es coeficiente por peso 2 por coseno de beta, por este ángulo, más peso 2 por seno de beta, más masa 2 por aceleración. ¿Está bien? Ahora, a esta expresión lo llamo 2. Y si en ambas ecuaciones tengo las tensiones iguales, significa pues que sus segundos miembros son iguales. Por eso digo, igualando. Toda esta expresión lo copio aquí, igual a todo esto. ¿Está bien? Estoy igualando las dos expresiones. Ahora, los pesos voy a reemplazar por esta fórmula, masa por gravedad. De ese modo tengo para peso 1, masa por gravedad por seno de alfa menos coeficiente masa por gravedad por coseno de alfa menos coeficiente masa por gravedad por seno de beta menos masa gravedad seno de beta igual masa por aceleración más masa por aceleración. Ojo, que masa 1 y masa 2 son iguales a m, por eso directamente he hecho ese reemplazo. Ahora, voy a factorizar aquí en el primer miembro la masa. Y de ese modo tengo masa por paréntesis, todo lo que ustedes ven. Igual, el segundo miembro lo sumo, masa por aceleración más masa por aceleración, 2 masa por aceleración. Veo que en ambos miembros las masas son iguales. Entonces, lo simplifico las masas. Y me queda simplemente 2 aceleración igual a toda esta expresión. Para llegar a la aceleración, el 2 lo llevo al otro lado a dividir. Aplico la ley involutiva y de ese modo tengo que aceleración es igual a toda esta expresión. Reemplazo valores. Y tengo gravedad 9,81, seno de alfa 53,13 grados, menos coeficiente 0,3 por gravedad 9,81, por coseno de alfa, coseno de 53,13, menos coeficiente 0,3 por gravedad 9,81, por coseno de beta, coseno de 36,87, menos gravedad menos gravedad 9,81 por seno de beta, seno de 36,87. Hago operaciones en toda esta parte, en el numerador, y el resultado lo divido entre 2. De ese modo me da que aceleración es 2,16 metros sobre segundo al cuadrado, menos negativo, aceleración negativa. Una vez que conozco esta aceleración, como me piden calcular la distancia, entonces utilizo la fórmula que dice velocidad al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado menos 2 aceleración por distancia. Para utilizar esta fórmula ya conozco aceleración. Todo este proceso he hecho para llegar simplemente a la aceleración con que se mueven los dos bloques. Ahora, para saber la distancia que se construye, de esta fórmula, como dice que la velocidad final es 0, porque se detienen después de moverse, este término lo igualo a 0. Y de ese modo,
este término, que es negativo, lo llevo al otro lado. Y será pues 2ax igual velocidad final, velocidad inicial al cuadrado. Despejando x tengo que x es igual a velocidad inicial al cuadrado sobre 2 aceleración. Ahora, reemplazo valores. Velocidad inicial, 1 metro sobre segundo al cuadrado. Dividido entre 2 por aceleración. Aceleración. Esta fórmula ya toma en cuenta la aceleración negativa, por eso este signo menos. Y de ese modo, aceleración ya es positiva. Hago operaciones en esta parte y de ese modo llego que la distancia que se cosen ambos bloques es de 0,23 metros. O dicho de otro modo, se cosen 23 centímetros. En ese sentido. Como verán, para calcular la aceleración y la distancia, aplico siempre las deducciones. Hasta ahí, entonces, la resolución. Si hay alguna duda, pregunte. Tienen la palabra. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? A ver, ¿se ha entendido? Sí, mister. Ya. Entonces, este mismo procedimiento lo van a aplicar en la práctica que voy a dejar hoy en la tarde en Santillana. Entran a Santillana y ya van a tener la práctica. También en Santillana lo van a tener el video, las fotografías de todo esto conocido. ¿Está claro? Sí, mister. Ya. Sí, mister. Ya. Si no hay Sí, mister. Si no hay ninguna duda, terminamos de esa manera la clase, jóvenes. Que les vaya bien, cuídense y a trabajar siempre con ganas. Espero verlos la próxima clase también de esa manera, sanitos y con ganas. Chao, chao, chicos, chicas. Hasta luego, mister. Luego, mister. Luego, mister. Hasta luego, mister. Chao, chao. Hasta luego.